El Parlamento Europeo pide a Venezuela que libere a los presos políticos. Lo informa el diario El Mundo. Esto de hecho fue noticia el día 8 de junio en diversos medios internacionales porque el Pleno del Parlamento Europeo, la instancia parlamentaria legislativa de la Unión Europea en la que hacen vida los partidos políticos de los sistemas y estados integrantes de la Unión Europea, ha aprobado el miércoles 8 de junio con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones, una resolución por la que se insta de forma urgente al gobierno de Venezuela a poner en libertad a los presos políticos, a que permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria y a respetar todos los mecanismos y procedimientos legales reconocidos por su constitución, incluido el revocatorio, según explica la eurodiputada española Beatriz Becerra, que ha negociado la redacción del texto por parte del Grupo Liberal de la Cámara. Es decir, en esta Cámara se está proponiendo, o mejor dicho, se propuso la creación de esta resolución, así se creó esta resolución que exige al gobierno venezolano una serie de peticiones que ya la comunidad internacional le ha hecho, el G7, el Vaticano más, digamos, pasivamente, el Mercosur, la UNASUR actuando con cierta parcialidad política, pero la comunidad internacional sigue presionando, más que todo la OEA. Ahora el Parlamento Europeo también lo hace, le pide que libere a los presos políticos, que permita la entrada de ayuda humanitaria, esto producto de las denuncias que generaron mucha polémica acerca de que Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, rechazó la entrada de un cargamento de medicinas en ayuda humanitaria procedente de la Organización Mundial de la Salud, y así también respetar los mecanismos reconocidos por la Constitución, incluyendo el revocatorio, de tal manera que la intención del Parlamento Europeo es propiciar una transición política, un cambio democrático, que al observar que lo demandan los venezolanos, entonces, si eso implica el revocatorio, apegado a la tradición y también al principio republicano democrático, el Parlamento Europeo lo hace notar a través del revocatorio, por más que esto implique la observación desde el punto de vista del gobierno venezolano, partidos de izquierda de la política española como Podemos, como una parcialidad o una parcialización del Parlamento Europeo para con el proceso antichavismo en Venezuela, que busca revocar el mandato del presidente chavista, que es Nicolás Maduro. No es la primera vez que el Europarlamento se pronuncia sobre Venezuela, ya que, como recuerda la propia resolución, el 27 de febrero de 2014 ya lo hizo el Parlamento Europeo sobre la situación general del país, el 18 de diciembre de ese año sobre la persecución de la oposición democrática, y en marzo de 2015 de nuevo ya se ha pronunciado varias veces el Parlamento Europeo con respecto a la situación política en Venezuela. El texto del 8 de junio, el más reciente, fue negociado y cerrado por los cuatro principales partidos populares, socialistas, liberales y los conservadores. Así está dividido, de alguna manera, el sistema partidista del Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hay partidos de los distintos sistemas políticos de los Estados miembros de la Unión Europea, pero se dividen entre populares, socialistas, liberales y conservadores. Aquellos populares que están integrados por representaciones sindicales, representaciones sociales. Están los socialistas agrupados en partidos e ideologías izquierdistas, marxistas, apegadas de alguna manera al pensamiento ideológico que hay en el gobierno, que prevalece en el gobierno venezolano actualmente. Están los liberales, ya muy orientados a la centro derecha, la liberalización del mercado, ideologías políticas de alguna manera liberalización política, social, económica, y conservadores apegados a la tradición política del conservadurismo establishment o pro-establishment. Muestra una grave preocupación por el serio deterioro de la situación en lo que respecta a la democracia, los derechos humanos y la economía en Venezuela, con el aumento de la inestabilidad política y social, por lo que llama el Parlamento Europeo al gobierno a respetar el imperio de la ley y el principio de separación de poderes. Es decir, al llamar al gobierno venezolano a respetar el imperio de la ley, que es el Estado de Derecho, ya que ha habido denuncias de alteraciones en el orden democrático, producto de la violación al orden constitucional por la clara división y parcialización del TSJ o del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo,
anulando contraloramente y políticamente la Asamblea Nacional. Esto deviene en no separación de poderes y es una preocupación para diversos bloques geopolíticos del mundo. Aquí el Parlamento Europeo hace notar el no haber principio de separación de poderes, o mejor dicho, al no haber separación de poderes se viola la democracia, y todos los sistemas republicanos prodemocráticos del mundo se pronunciarán por lo que sucede en Venezuela, ya que si pregonan el principio de la separación de poderes y lo aplican en sus sistemas políticos, al observar una irregularidad en algún país republicano supuestamente democrático, en este caso Venezuela, que debe tener ese principio en su argot político, al no hacerlo, entonces los países se pronunciarán porque hay una irregularidad en el sistema democrático republicano mundial. El documento consensuado es, de nuevo, muy duro con el ejecutivo de Nicolás Maduro. Le pide una actitud constructiva y le urge la liberación inmediata a todos los prisioneros políticos, de todos los prisioneros políticos, una condición previa e indispensable para la asistencia en la negociación con la oposición, ya que la oposición asistirá a una negociación o un diálogo si hay liberación de presos políticos. El Parlamento Europeo apoya un diálogo, pero también con esa premisa prenegociación, y por eso los diputados piden a la alta representante Federica Mogherini, jefa diplomática de la Unión Europea italiana, a que inste al presidente a que ponga fin a esas detenciones arbitrarias. Pero también hace alusión a aprovechar el proceso de diálogo, ya que precisamente ese día Mogherini emitió un comunicado al respecto, diciendo lo siguiente: anoche hablé con el ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero para discutir los esfuerzos conjuntos que están en marcha junto a Leonel Fernández y Martín Torrijos para facilitar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Estamos de acuerdo en que, dada la situación política, social y económica del país, el diálogo que está abierto es una oportunidad preciosa para encontrar soluciones pacíficas, respetando los principios democráticos y constitucionales. Mogherini igualmente explicó que espera reunirse con Zapatero en Bruselas próximamente. La resolución parlamentaria, con poco valor real visto los antecedentes, prosigue pidiendo a las autoridades que garanticen el derecho constitucional a las manifestaciones pacíficas y declara que se garantice la seguridad y el libre derecho de los ciudadanos, y en especial los defensores a los derechos humanos, periodistas y activistas, pero también llama a los líderes de la oposición a que ejerzan responsablemente su poder. Con este pronunciamiento del Parlamento Europeo, al estar en contacto con la mediación de diálogo en la oposición, buscará el Parlamento Europeo la diplomacia, el alto comisionado diplomático de la Unión Europea, representado por Federica Mogherini, tratar de hacer que pueda cuajar mejor la comisión mediadora, o incluso, si es necesario, insertarse en la mediación, diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, que el Parlamento Europeo participe, o la diplomacia europea participe como mediación en el diálogo en Venezuela. Los eurodiputados han querido con el texto demostrar también su preocupación por el día a día de un país cuya distancia y eco de los documentos legales no parecen corresponderse. También hizo mención al suministro de productos de primera necesidad. Hubo diputados, por ejemplo, del partido Podemos, que tienen clara conexión y vinculación política, partidista e ideológica con el chavismo, pero aún así se han deslindado un poco del proyecto. Pero la ideología es la misma. Por ello, prefirieron abstenerse. A diferencia de los de Izquierda Unida, los eurodiputados de Podemos se han abstenido en la votación de ese día. Hace poco más de un año, en marzo de 2015, los miembros de la formación morada, con Iglesias y Echenique, todavía en Estrasburgo, votaron en contra de la resolución. Hay partidos socialistas que no se van a pronunciar en contra de un gobierno socialista. El resto sí. Aún así, la abstención y los votos en contra no representaron un gran problema para la mayoría que aprobó la resolución de este documento. Pero ¿cómo podría una resolución o un llamado del Parlamento Europeo, de los tantos que ha habido por parte del G7, del Vaticano, del Mercosur, de la OEA y de la UNASUR a diálogo, cómo puede una resolución más de un bloque geopolítico más del mundo muy importante tener repercusión en la situación en Venezuela? Esta resolución del Parlamento Europeo es muy especial porque podría tener más efecto persuasivo si es enviada por parte de la alta diplomacia europea, por parte de Federica Mogherini, a la ONU, y proponer así el envío de una misión diplomática bilateral entre el mismo Parlamento Europeo y la alta diplomacia europea, junto con los buenos oficios de la ONU, a Venezuela, para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro esa liberación de los presos políticos, el acceso de ayuda humanitaria a Venezuela, y observamos de tal manera que
Lo que pide el Parlamento Europeo es una serie de condiciones políticas que implican las exigencias y condiciones de la oposición, pero que son necesarias para estabilizar la clara tensión política que hay producto de fuerzas políticas cada vez más cohesionadas. Entonces, con base en esa premisa, la resolución del Parlamento Europeo se propone una misión diplomática bilateral, Parlamento Europeo y buenos oficios de la ONU para llegar a Venezuela y negociar todas estas peticiones con el gobierno de Nicolás Maduro. Podría tener un efecto muy importante que no haga que sea un papel más o un documento más sellado y firmado por los miembros de, en este caso, el Parlamento de la Unión Europea, no, sino un llamado, una convocatoria a una negociación internacional con el gobierno de Nicolás Maduro para que pueda de alguna manera entrar en razón, hablando coloquialmente, y así poder estabilizar la clara tensión política que hay producto de fuerzas cada vez más cohesionadas en un país con una inestabilidad y una ingobernabilidad de aproximadamente un 70%. Así están las cosas en Venezuela, pero así es como pueden fluir, en este caso, Europa, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, ya que aún no lo han hecho ni el Vaticano, ni el G7, la OEA lo está logrando, influir en Venezuela, y la comunidad internacional sigue presionando. Todas las instancias se han pronunciado le han hecho un llamado al gobierno venezolano a que pueda restaurar la estabilidad política. Lo han hecho el G7, la ONU, el Vaticano, el Mercosur, la UNASUR, el Parlamento Europeo. Es decir, ¿qué otro bloque geopolítico puede pronunciarse o va a pronunciarse haciéndole un llamado al gobierno de Venezuela? Creo que ya pasa por una cuestión de racionalidad política, un tema de racionalidad política, de reflexión por parte del gobierno, de que la comunidad internacional no presiona con el objetivo de propiciar un derrocamiento, presiona con el objetivo de generar un cambio, de restaurar la estabilidad, pero al parecer los radicalismos y la sed de poder no deja que de alguna manera se abran los ojos ante un llamado mundial sobre lo que está pasando en Venezuela. Esta vez se ha pronunciado el Parlamento Europeo, que por cierto se posicionó como tendencia o trending topic en Twitter en Venezuela ese mismo día, debido a la repercusión que tiene el hecho de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la crisis que actualmente se vive en Venezuela a través de esta resolución aprobada con un total de 94 o de 501 votos a favor. Muy contundente esta resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis en Venezuela.